buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente, desde donde me estés viendo, coméntalo por aquí abajo. Hoy tenemos un vídeo un poco diferente, un vídeo quejándome. Vengo con mi camiseta del Capitán América. ¿Por qué? Pues porque creo que hay que hacer justicia. Justicia futbolística, justicia mediática. Vamos a hablar de la Liga F, vamos a hablar de patrocinadores y vamos a hablar de la presidenta de la Liga F. Dentro vídeo. Voy a coger un poco de aire, respirar profundo y explicaros bien lo que ha pasado en este tema. ¿Por qué? Pues porque yo pensaba que ya no teníamos nada más de lo que preocuparnos, que teníamos una liga profesional, que es verdad que no teníamos patrocinadores, pero que, bueno, la liga iba tirando y ya está. No. Spoiler, no. Ayer se hizo un evento para celebrar el comienzo de la Liga F, donde se encontraron varias jugadoras y la presidenta de la Liga F. Y bueno, pues le preguntaron los periodistas y las periodistas a la presidenta que si había main sponsor, si había title sponsor para la Liga F, es decir, si había alguien que había puesto mucha pasta para promocionarse en la Liga F y promocionar, por tanto, la Liga F. Bueno, pues ¿cuál fue la respuesta de la presidenta? Pues estamos ahí. Yo, mira, desde aquí aprovecho y hago un llamamiento, ¿no? Con toda esto que hemos montado hoy. Yo creo que al final sí que es verdad que cada vez tenemos más sponsors, pero no tenemos un title sponsor a día de hoy, esa es la realidad. Desde la situación con Finetwork, que se judicializada la pasada temporada, no tuvimos el title sponsor y esperemos que este año se pueda cerrar. Tenemos unas cuantas, no puedo decir nombres, empresas con las que se está hablando, negociando, y esperemos que se cierre con alguna de ellas, pero hasta que eso ocurra no puedo deciros nada más. ¿Qué queréis que os diga, gente? Yo no vi este vídeo, lo primero que leí fue un tuit de Andrea Peláez donde nos explicaba lo que había dicho más o menos la presidenta y además apuntaba que, bueno, que el convenio estaba sobre la mesa, pero que básicamente pues estaba cogiendo polvo, no se había cerrado todavía. Y es que el conflicto del sponsor, digamos que es de lo más sonado, y el conflicto del convenio, pues quizás no tanto. Pero vamos a ir punto por punto y vamos a quejarnos con fundamento. Para empezar lo del sponsor, solo deciros que tenemos un problema con Finetwork, lo hemos tenido desde hace 2 temporadas. La Liga F firmó un convenio con Finetwork como title sponsor, donde incluso le daban el nombre a la Liga F, es decir, era Finetwork Liga F, y resulta que Finetwork no pagó ni un céntimo por eso. No pagó nada, no facturamos nada por Finetwork. Fue una estafa. Y diréis, vale, pero Andrea, hay un año para que se pueda solucionar todo esto, para que se puedan cambiar las cosas, para que incluso puedan buscar otros patrocinadores, porque me vas a decir tú a mí que nadie quiere patrocinar a la Liga F con el actual campeón de Champions, con muchos equipos dentro de la fase de grupos de la Champions, con las 2 balones de oro, incluso candidatas al futuro balón de oro. ¿De verdad nadie quiere ser el title sponsor de esta liga? Pues no. O al menos no se ha encontrado. Y esto es lo que yo vengo a defender. No me gusta que haya unas declaraciones donde no parece que sea nada en serio, donde se hace un llamamiento, y lo pongo entre comillas porque creo que para el fútbol femenino, para que te escuchen en el fútbol femenino, tienes que levantar la voz por 2, por 3, incluso por 4, para que te hagan un mínimo de caso. Y no siento que si te ríes con estas cosas tengas realmente ese espíritu de lucha por conseguir un patrocinador. Siento que todas estas cosas, tanto el tema del convenio como el tema del patrocinador, al final estamos hablando de dinero. Y el dinero es importante, y más para una liga en crecimiento realmente. Yo las cosas importantes, gente, las hablo seria y las hablo en una rueda de prensa y no las hablo en un total, en un evento de celebración, también entre comillas, de que va a empezar la Liga F. Pero bueno, no sé,
quizás soy yo la mala de la película. Otros me podréis decir, bueno, Andrea, igual no es tanto, ¿no? Igual tampoco es tanto el drama de que Cinetwork no nos haga pagado ni un céntimo. Que de los 4 millones que estaban pactados no te paguen ni uno. A mí personalmente me pica, ¿eh? Igual es que tengo un concepto del dinero como demasiado, ¿no? Pero 4 millones suenan estupendamente y no tenemos ni un céntimo. Respecto al convenio, es verdad que Beatriz Álvarez ha dicho que está todo pactado y que está el convenio encima de la mesa y que solo falta firmarlo. Mi pregunta es, ¿a qué esperan para firmarlo? El convenio colectivo, gente, las únicas noticias que sabemos, las últimas realmente, es que en junio estaba ya a punto de quedarse firmado. De hecho, se hablaba de que el 16 de junio podía estar firmado el convenio colectivo. Y si no, que estaría firmado antes de que se empezara la liga. Que los derechos de las futbolistas, pues en temas de salario, de ayudas, de permisos de maternidad, de embarazo, de protocolos de acoso y de abuso, todo eso estaba pues muy bien hilado y estaba bien pactado entre la Liga F y la presidenta Beatriz Álvarez y los 5 sindicatos que estaban pues negociando este nuevo sindicato, y que había mucho optimismo y esperanza y que en junio lo teníamos. Estamos a septiembre, a muy pocos días de que empiece la liga, y todavía el convenio está encima de la mesa y cogiendo polvo. Sinceramente, ¿qué queréis que os diga, gente? Pues que no me creo nada. Me diréis, es que Andrea, eres súper pesimista en este aspecto. ¿Y qué voy a hacer si no me demuestran nada? Si no hay title sponsor, no hay convenio colectivo, no hay jugadoras implicadas, no hay mejoras tampoco en los campos para los derechos de imagen, ni en para que la gente vaya con más facilidad a los campos a ver a las jugadoras. Si no me demuestras y todo se quedan palabras, y además son palabras que ni siquiera están terminadas, ¿por qué me tendría que creer yo unas declaraciones donde la presidenta, con su peso que lleva esta palabra de una liga, se está riendo diciendo que pide desde aquí, desde un altavocillo de nada, un title sponsor? No lo veo, gente, no lo veo. No me gusta puntualizar en nadie, no me gusta señalar a nadie, no quiero ser así. No me gusta tampoco ser la mala de la película, la que se queja por todo y de todo, pero es que si no ponemos el grito en el cielo con esto, a mí me da mucha rabia cada vez que veo un vídeo así o cada vez que leo ciertas noticias de estamos trabajando en ello y luego no llega nunca a trabajarse. No sé, creo que necesitamos a alguien o a un colectivo, a algo que luche, algo que pelee por esto, algo por lo que algunas personas por las que sí que lucharían y que igual no lo consiguen, pero se dejarían la vida, y que me salgan con una rueda de prensa y me digan, no hemos conseguido title sponsor, todavía no tenemos el convenio colectivo firmado, pero vamos a trabajar por tenerlo, nos hemos partido los cuernos por conseguirlo, no se ha podido porque pues X cosas, y me enumeres esas X cosas, pero seguiremos trabajando porque nuestra liga merece eso. Ya hemos pasado mucho desde el fútbol femenino, hemos sufrido mucho con una federación que tampoco ha cuidado a nuestras jugadoras, que tampoco nos ha cuidado a nosotras como aficionadas, y no quiero que pase lo mismo con nuestra liga, con una liga que hemos conseguido que se profesionalice, que nos costó un montón y que a partir de ahí debería crecer. No lo estamos consiguiendo. Solo espero que todo esto se solucione mucho antes de que esté la liga más que empezada, porque creo que para ellas también es una garantía de que el lugar donde trabajan les está devolviendo el trabajo que ellas están dejando. Pero bueno, igual pido demasiado, gente. Probablemente soy muy exigente, no os digo que no. En fin, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Dejadme en los comentarios todo lo que pensáis sobre esta movidota. Muchas gracias por verme, aunque sea en este vídeo quejándome, y os prometo que habrán muchos más vídeos. De hecho, el próximo serán
las nominadas al Balón de Oro. ¡Chao!